Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El próximo viernes 13, gobierno y oposición se sentarán en México a la mesa de la negociación con miras a encontrar fórmulas de avenencia que permitan solucionar el impasse institucional que ha impedido durante un buen tiempo la celebración de elecciones competitivas en ese país con la participación de todos los grupos políticos como una forma de hacer que ese país retorne a lo que había sido durante un buen tiempo. Si le echamos un vistazo a lo ocurrido en ese país, si reflexionáramos profundamente sobre el proceso venezolano, yo creo que encontraríamos elementos en común, algunos denominadores comunes entre lo que ocurre o lo que ha ocurrido en ese país y lo que ha estado ocurriendo en una buena parte de la región. Lo que pasa es que en Venezuela las cosas llegaron a los extremos, pero son un reflejo de ciertos elementos que han estado presentes en la competencia política de un tiempo a esta parte en nuestra región. Por no decir siempre, lo único que podemos hablar de cierta apertura democrática en nuestra región de un tiempo para acá. Pero en realidad siempre hay sectores que han tenido el mismo comportamiento o un comportamiento parecido desde siempre, solo que han ido mudando algunos métodos en función de las circunstancias. De alguna forma, yo creo que Estados Unidos se contagió también con lo que ha sido esa visión que ha impuesto en nuestra región por mucho tiempo y que de alguna manera ha matizado la competencia política. Porque fíjense cómo se desarrollaron los acontecimientos en ese país luego de que el presidente, el señor Donald Trump, se alzara con la presidencia de la República. Ahí hubo prácticamente de todo, desde intentos de destitución utilizando los mecanismos legales vía el impeachment que se inició desde que se instaló el gobierno de Trump con el argumento de que se había producido una injerencia por parte de Rusia en las elecciones en un primer momento y después con una injerencia del presidente Trump o unas maniobras para presionar a Ucrania desde la presidencia de Estados Unidos de forma tal que ese país investigara una participación del hijo del actual presidente en asuntos de negocios en Ucrania con el objetivo de presentarle algún tipo de expediente que afectara, que terminara afectando la imagen de Joe Biden, que era previsible, se convertiría en el competidor, en el contendor en las elecciones de los Estados Unidos del entonces presidente Donald Trump. Y hubo también un comportamiento, digamos que atípico por parte del presidente, que en primer lugar intentó desestimular la participación de ciertos grupos en las pasadas elecciones y de obstaculizarlas incluso, sobre todo la participación
de los afroamericanos y de los de ascendencia hispana claramente contrarios a la política de Trump, mediante la ubicación o la eliminación de centros de votación, y al mismo tiempo todo esto acompañado de denuncias sobre la posibilidad de un fraude en las elecciones. Y una vez se produjo la derrota del presidente en los comicios, hubo un claro intento de desconocer los resultados, utilizando una serie de mecanismos que todo el mundo recuerda. Y por ese camino se llegó al extremo de estimular a grupos radicales partidarios del presidente Trump, que protagonizaron en Washington un asalto nada más y nada menos que al Capitolio. Todo eso se vio en Estados Unidos, en donde siempre ha sido costumbre, como en la generalidad de los países, el uso de malas artes en la competencia política, pero nunca se había llegado a esos extremos. El Partido Demócrata hizo también esfuerzo por quitarse de encima, por destituir y salir del presidente antes de la celebración de elecciones mediante el procedimiento de impeachment, como ya dijimos, porque nunca aceptó los resultados de las elecciones. Recuerden ustedes las manifestaciones que se produjeron en distintos lugares de la Unión Americana, incluso el mismo día de la toma de posesión del presidente Trump. Y era muy notorio el proceso de involución en el que ha estado inmerso o inmersa la democracia estadounidense de un tiempo a esta parte. Si usted analiza lo que ha ocurrido en los últimos años en América Latina, encontrará con que muchas de esas cosas que se registraron en Estados Unidos estaban a la orden del día en nuestra región. Coja, por ejemplo, el caso de Paraguay, en donde se destituyó a un presidente con la ayuda de un expediente que no creo que diera para tanto, el presidente Lugo. De la misma forma se destituyó también al presidente Zelaya, porque se atrevió a convocar o a promover la celebración de una consulta popular para escuchar la opinión de la gente sobre la posibilidad de que se permitiera la reelección del presidente. Al señor Zelaya se le montó en un avión y se le deportó del país, sin ni siquiera utilizar los mecanismos que la Constitución prevé para el caso de la comisión de faltas graves en el ejercicio del poder. Posteriormente resultó que eso por lo cual se deportó, se destituyó y se deportó al señor Zelaya, lo hizo un presidente que fue escogido tiempo después y se valió de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, para que ustedes vean cómo son las cosas. Coja el caso de Brasil, en donde se destituyó una presidenta por la comisión de una falta administrativa. Mucha gente cree que eso fue producto de la comisión de actos de corrupción, y no fue así. Lo que dio origen o lo que sirvió de fundamento para la destitución de Dilma Rousseff fue un expediente, un informe de la Cámara de Cuentas en el que se hablaba de que las cifras reales del déficit no eran las que presentaba el gobierno en su rendición de cuentas, y que eso probablemente estaba relacionado con la intención del gobierno de presentar una mejor cara con miras a
las elecciones. Y eso fue suficiente para una destitución. Naturalmente, lo que sirvió de caldo de cultivo para todo esto, lo que facilitó esa maniobra, fue el ambiente enrarecido como consecuencia, en primer lugar, por la inconformidad de la gente que comenzaba a reaccionar frente al deterioro de la situación económica producto del descenso de los ingresos por exportaciones de Brasil como una consecuencia de la pérdida de valor, del descenso en los precios de los commodities, de los productos de exportación de ese país, por un lado, y por el otro, el impacto de la lucha contra, o del impulso de la operación Lava Jato, que afectó a grupos tanto del Partido de los Trabajadores gobernantes en Brasil como de algunas formaciones aliadas, particularmente del partido liderado por el señor Temer, que tenía el control del legislativo brasileño como consecuencia de los arreglos, de los pactos de alianza que se produjeron entre esas dos organizaciones. Con el control del Congreso, el partido de Temer impulsó, molesto porque el PT le había dado su anuencia a un juicio disciplinario en la Cámara de Diputados contra el presidente Cunha de ese organismo legislativo, de esa Cámara Legislativa. Entonces la respuesta fue una acusación contra la presidenta en el Senado que dio inicio al juicio político. Y eso con la anuencia de todos los grupos representados en el Parlamento, desde luego con la participación de la oposición política. La destitución de Dilma Rousseff fue acompañada de un intento por sacar del juego político a Luis Ignacio Lula da Silva, que era el líder del PT, el hombre que las encuestas colocaban como el mejor valorado de todos los políticos brasileños, a pesar de todos los casos de corrupción que no le habían afectado precisamente a él, porque ya Lula había dejado el poder hacía 6 años, porque Dilma gobernó un periodo y 2 más de un segundo mandato. Y todo eso quedó en evidencia, esas maniobras quedaron en evidencia gracias a una investigación periodística que permitió recoger pruebas suficientes que demostraban, entre muchas otras cosas, que el juez que lideraba, que estaba conociendo los casos en el marco de la operación Lava Jato, el que lideraba todo esto, pues era al mismo tiempo el hombre que estaba detrás de las acciones del Ministerio Público. Y eso, pues, lógicamente contaminó todo el proceso, y así lo tuvo que reconocer el órgano supremo de justicia de Brasil. Por lo tanto, Lula quedó habilitado para accionar en política. Ya se le había impedido la posibilidad de ser candidato, lo que sin lugar a duda fue un balón de oxígeno o un espaldarazo, un gran empujón al actual presidente, el señor Bolsonaro, que pues no tuvo mayores obstáculos para alzarse con la presidencia del Brasil. Vamos a seguir con este recuento de eso que ha estado caracterizando la política en nuestra región, pero permítanme antes hacer una pequeña pausa.
Continuando con el recuento del segmento anterior, en Bolivia se produjo nada más y nada menos que un golpe de Estado. Un golpe de Estado con la participación de la Organización de Estados Americanos. Allí se produjo una situación, los sectores en conflicto convinieron en darle la oportunidad a la OEA de que iniciara un proceso de mediación, que hiciera el estudio de una situación no muy clara que se produjo el día de las votaciones, y la OEA concluyó un proceso que lo había ganado el partido oficialista, pero que estaba en discusión si la diferencia entre el candidato oficialista Evo Morales y su más cercano contendor sobrepasaba o no el 10%, que era lo que permitía irse o no en primera vuelta. Pues al hacer las indagatorias, la OEA concluyó que se había producido un gran fraude y que además de eso comprometía la responsabilidad penal del sector oficialista. Y entonces eso dio lugar a un proceso interno que concluyó con la salida de Evo Morales y con la toma del poder por parte de la oposición. Un golpe de Estado. Se celebraron elecciones un tiempo después y la ganó holgadamente en primera vuelta ese partido que se había dicho que había hecho un gran fraude en esas elecciones. Pero si usted sigue echándole un vistazo a lo que ha sido la política regional, encontrará el caso, por ejemplo, de Ecuador, en donde se celebraron unas elecciones que con el partido liderado por el señor Correa llevó al poder a Lenín Moreno. Lenín Moreno, por alguna razón, tenía un resentimiento con Correa y desde el poder se dedicó a perseguirlo. Correa empujó la silla de ruedas que llevaba al señor Moreno a las distintas actividades políticas, puso todo su prestigio a disposición del señor Moreno, que había sido su vicepresidente y que compartió todas las intimidades del gobierno. Nunca denunció nada, fue parte de todo aquello y luego lo persiguió por supuestas irregularidades. Y no solo eso, se adueñó del partido político, sacó a Correa, que le había dejado la cancha, se fue a vivir al extranjero para dejarle a Correa, a Lenín Moreno, la cancha libre. Y entonces le cerró todas las posibilidades de participación al señor Correa en la política del Ecuador. Y además de eso, aunque el partido oficialista no pudo llevar candidato porque terminó Moreno con una popularidad del 8%, hizo todo lo posible para que ganara la oposición representada por el señor Guillermo Lasso, con quien había establecido una especie de alianza. El correísmo tuvo muchas dificultades para que le reconocieran un partido político y no se le permitió bajo ninguna circunstancia una participación directa en el proceso al señor Rafael Correa. Y entonces, esas son de las cosas que indiscutiblemente han contribuido a exacerbar la política en ese país. El correísmo perdió las últimas elecciones, sin embargo, es una realidad en esa nación. Y el choque entre las posiciones, entre el correísmo y esos grupos que le han hecho oposición en el Ecuador, es lo que ha marcado la vida política de este país, con
la agudeza con que generalmente tienen lugar las confrontaciones políticas cuando se trata de versiones totalmente, radicalmente opuestas, una de izquierda y otra de derecha. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ganó legítimamente unas elecciones, porque esa es la verdad. Ortega ganó legítimamente unas elecciones, o las elecciones que lo catapultaron a la presidencia de la República, sin duda ninguna. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, se aprovechó un momento de inconformidad con el gobierno por una decisión que afectaba las pensiones de la gente y las cuotas de los aportes de los distintos grupos a los fondos de pensiones, entre otras medidas. Y eso provocó protestas que motivaron que el gobierno le diera marcha atrás a las medidas. Pero eso no aplacó las protestas. Y lógicamente fue más que notorio que detrás de todo esto habían grupos que perseguían unos objetivos que iban más allá de las protestas por reivindicaciones. Y sin embargo, pese a que normalmente se es comprensivo con los gobiernos cuando se producen esas inconformidades, con el caso de Ortega eso no ocurrió. Inmediatamente vinieron los informes, inmediatamente vinieron las sanciones, las condenas de los sectores de siempre, porque entendían que Daniel Ortega tenía que dejarse tumbar. A pesar de que ahí había movimientos, unas barricadas y unos grupos armados que se veía claramente que obedecían a unas directrices claramente identificables. En el caso, por ejemplo, de las manifestaciones de Colombia, que el gobierno las reprimió y las reprimió brutalmente, no hubo las reacciones de esos grupos que tuvieron, que se manifestaron de una manera radical frente a lo ocurrido en Nicaragua. Y eso, de alguna manera, ha estado determinando, ha estado incidiendo poderosamente esas actitudes en el desarrollo de los acontecimientos. ¿A dónde ha conducido eso? A eso que está aconteciendo actualmente. Un presidente que niega o cierra los espacios a la participación. Porque en cierta medida, pues hoy en día no es tan fácil usted alejarse del poder. Usted lo ve en el mismo caso de Centroamérica. Guatemala, con un montón de políticos perseguidos, la corrupción y los desmanes siguen, pero hay un montón de perseguidos. En El Salvador la corrupción se sigue denunciando, pero hay un presidente que murió, que estuvo investigado por corrupción, uno que está preso, otro que está exiliado, y otro que es el que recientemente perdió, hace ya un tiempecito, perdió las elecciones, el señor Sánchez Serén, que tiene también unos expedientes que andan por ahí detrás de él. Y entonces hoy en día es difícil también bajarse del poder. Y esos son elementos que contribuyen también a la crispación política. Bueno, ni siquiera mencionar el caso de Haití, que todo el mundo sabe cómo es que ha estado evolucionando la política en ese país. Pero el narigoneo externo también ayudó a eso que estamos viendo hoy en día en ese país. Ayudó también a la radicalización de los políticos y a eso que hoy en día estamos viendo en el país más pobre del hemisferio occidental.
Actualmente en el Perú, que acaba de instalarse un nuevo gobierno hace menos de 2 semanas, y ya hay en marcha un proceso para la destitución de ese presidente democráticamente elegido en las elecciones. Y entonces así es como están funcionando las cosas. Yo les voy a explicar un poquito cómo están funcionando, cómo es que están caminando las cosas en Perú. Pero antes permítanme hacer una pequeña pausa. En Perú, como se sabe, constitucionalmente es posible la destitución de un presidente por parte del Parlamento bajo la acusación de insuficiencia, de incapacidad moral. Eso es un concepto muy ambiguo. Incapacidad moral se le ha aplicado a varios presidentes, pero simplemente basta para justificar ese juicio con que usted reúna en el Congreso unicameral la mayoría necesaria para ello. Hoy en día lo que se argumenta para impulsar un nuevo proceso de destitución del presidente es la designación como jefe del gabinete, como jefe del gobierno, de una persona que estuvo siendo investigada por el delito de promoción del terrorismo. El terrorismo, Sendero Luminoso, fue aplastado, vencido hace 2 décadas, pero ese es un fenómeno que todavía gravita en esa nación. Allí se aprobó un delito conocido como promoción del terrorismo, y esa acusación se le presentó a un señor que fue designado por el actual presidente Castillo para presidir el Consejo de Ministros. Se necesitan 87 votos para destituir al presidente, o sea, 2/3 partes del Congreso, del órgano legislativo, que tiene 130 miembros. 87 votos. Pero la oposición no tiene esa cantidad de votos, tiene apenas 43. Pero Castillo logró alianza con algunos grupos moderados de la izquierda, de centro izquierda, y hay otros grupos de la derecha que no están en esa tesitura de promover la destitución del presidente, son también de la derecha, pero no están de acuerdo con la designación de ese personaje como jefe del gobierno. Y entonces han comenzado las maniobras para completar la mayoría, tratando de atraer a aquellos que critican a Castillo por haber hecho esa designación. Es decir, llegó otra vez el laborantismo. Y entonces uno escucha cómo comienzan los ruidos de la gente de siempre, de los que han estado detrás de los acontecimientos en el Perú, bajo argumentos diferentes. Antes era el tema de la corrupción y todas esas cosas que se decían. Ahora es supuestamente porque un señor incompetente, él, así lo describen,
es un radical de izquierda que no sabe gobernar y que ha nombrado jefe del gobierno a un terrorista. Ese es el argumento, a un terrorista, porque en el Perú, aquel que tiene posiciones de izquierda siempre los indican de ser terroristas. Ese ha sido el comportamiento de los grupos de derecha como una manera de invalidarlo políticamente. Y ese es el argumento que ahora se utiliza para promover la destitución del presidente. Pero en el Perú están en eso desde mucho antes de que la izquierda radical, de que la izquierda de Castillo u otra izquierda tuviera la posibilidad de llegar en el poder. Pero Pedro Pablo Kuczynski, que no era de izquierda ni nada que se le pareciera, ganó las elecciones por un margen de votos también muy estrecho. Recuerden, la diferencia fueron 41,000 votos entre Kuczynski y Keiko Fujimori. Y la diferencia entre Castillo y Keiko fue de 44,000, o sea, unos 3,000 votos menos recibió Pedro Pablo Kuczynski. Pero Kuczynski, a él le dieron la posibilidad de que arrancara con su gobierno. Y luego entonces se presentó el asunto del caso Odebrecht y eso lo hizo sucumbir. Inmediatamente, pues eso motivó que desde el Congreso se comenzara a batir el asunto de la destitución. En un primer momento parecía como que el señor Kuczynski iba a lograr evitar la destitución y se puso de acuerdo con el hijo de Fujimori para ponerlo en libertad a cambio de que en el Congreso el hijo de Fujimori, que tenía mucha influencia, hiciera lo posible para evitar el juicio al presidente. Eso también se puso en evidencia, se recogieron pruebas de eso, se denunció y entonces no fue posible que eso cuajara, a pesar de que ya el señor Fujimori había sido puesto en libertad como consecuencia de la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción tuvo como efecto en el Perú que un condenado por corrupción y por crímenes graves recuperara la libertad. Todo eso se produjo ahí. Y lo protagonizaron esos mismos que ahora están detrás de estas acciones contra Castillo y que lo están acusando de cualquier cosa. Esas son de las situaciones que hay que valorar para usted entonces identificar los verdaderos objetivos que hay detrás de todo eso. Porque yo oigo unos analistas grandilocuentes que comienzan a hablar del error y la incapacidad de este señor que nombra que sé yo quién. Cuando Castillo compitió, todas esas cosas se pusieron sobre la mesa de la discusión en la campaña electoral. Que el jefe del partido había sido juzgado por corrupción, que era un marxista-leninista. Todas esas cosas se dijeron y la gente votó por Castillo. Naturalmente yo entiendo, yo aquí comenté un artículo de Oppenheimer, tratando de poner en evidencia los pretextos que a veces se esgrimen para usted empujar discretamente en algunos casos y de forma abierta en otros, acciones como esas que se están viendo, que a lo único que conducen es a la inestabilidad y a una confrontación que usted no sabe cómo puede terminar. Porque así comenzó Venezuela. Así comenzó Venezuela. En Venezuela se celebraron elecciones legislativas, las ganó la oposición entendió que había llegado el momento de salir del chavismo porque
las últimas elecciones pusieron de manifiesto que la gente ya estaba cansada de Maduro y demás, y entonces entendieron que las condiciones estaban dadas para salir de ese hombre y de todo lo que oliera a chavismo. Pero Maduro había ganado unas elecciones de forma legítima. Era un presidente legítimo. Y entonces, frente al intento de destitución del presidente desde la Asamblea Nacional, recuérdense que en un primer momento declararon desierta la presidencia porque el presidente salió de viaje y no había pedido permiso al Parlamento. Bueno, pues a esos esfuerzos Maduro respondió convocando una asamblea constituyente y oponiendo esa asamblea constituyente, oponiéndola al Parlamento. Él encontró una fórmula para quitarse el Parlamento de encima. Y a eso llevó esa actitud de parte de estos políticos que a veces actúan como quien está sediento de poder, desesperado por el poder, y que se manejan sin calcular bien las consecuencias o sin importarle las consecuencias de sus acciones. Vamos a otra pausa, volvemos en un momento. En Perú, como todo el mundo sabe, Pedro Castillo ganó por la mínima. Fue una diferencia de unos 44.000 votos, lo que lo separó de Keiko Fujimori. Eso no le da derecho a nadie a desconocer la legitimidad del gobierno. Y en virtud de eso, promover destituciones. Pero la política, la sensatez política, en el caso del Perú, recomendaba ser cuidadoso en la búsqueda de fórmulas que permitieran sumar voluntades para sacar a ese país de la situación de crisis sanitaria y económica en que se encuentra. Eso es lo que la sensatez aconseja. Por tanto, había que designar un gabinete que pudiera llenar ese cometido y sobre todo un jefe del gobierno que pudiera ayudar a acercar posiciones, acercar a los distintos sectores que actualmente están muy dispersos y separados por agrias contradicciones. El señor Pedro Castillo, a lo mejor por la propia realidad de su formación política, tuvo que hacer esa concesión a los sectores más radicales de su partido. Y eso le trajo problemas con los moderados de izquierda y también, naturalmente, con los grupos de derecha que nunca le han aceptado como presidente del Perú. Esa es una realidad que yo creo que está ahí. La oposición no tiene la mayoría suficiente hasta ahora como para hacer la destitución, porque se necesitan, como ya dije, 87 votos, ellos tienen 43, hay otros 36 parlamentarios que son opositores al gobierno, pero que no se han mostrado partidarios hasta ahora de la moción de destitución, pero que critican la designación que hizo Castillo del señor radical de izquierda, ese que hoy tanto critican. Y bueno, pues hay también unos votos de aliados, también de la izquierda, que bueno, no se sienten bien con esa designación porque por algunos pronunciamientos que hizo el designado para presidir el gobierno en contra de la comunidad LGTB, y resulta que los izquierdistas allí
tienen una posición con respecto a eso. Ese es un tema que ya divide a la izquierda de una manera realmente curiosa, pero ese es un tema que también divide. Bueno, el asunto es que si el Parlamento no le da su anuencia al gabinete, al primer ministro, resulta que entonces el presidente tiene la opción de disolver el Parlamento y entonces convocar unas elecciones parlamentarias. Y probablemente eso un poco dificulte, lo más probable es que le den la anuencia al nuevo gabinete hasta tanto se puedan crear las condiciones para la destitución, porque esa es realmente la meta. Y hay algunos que entienden que ese es el camino que ha escogido Castillo, el de forzar las cosas para poder convocar nuevas elecciones y entonces quedar en una situación un poco más holgada para gobernar y para promover una reforma constitucional que le quite al Parlamento, que ese fue una promesa de campaña, le quite al Parlamento esas potestades que son las que explican que el Perú haya vivido este largo periodo de inestabilidad política, porque por cualquier cosa declaran incapaz moral a cualquier presidente. Y eso indiscutiblemente que es una fuente grande de inestabilidad. Y entonces eso de la moción de censura y ese tipo de cosas que no son propias de la realidad política nuestra, pero que se concibió en la reforma constitucional que impulsó el señor Alberto Fujimori. Bueno, eso es lo que ahora mismo está planteado en el Perú. Y si nosotros vemos cómo las cosas, y con eso fue que iniciamos el comentario, han ido evolucionando en Venezuela, hay razones suficientes como para estar preocupado por lo que está ocurriendo en una serie de países latinoamericanos, en donde la confrontación política puede determinar que las cosas discurran tal y como han discurrido en Venezuela. Ahora, decíamos, oposición y gobierno se van a sentar a discutir en México fórmulas para destrabar la situación, para poder solucionar las diferencias que han generado tanta inestabilidad y que han impedido la celebración de elecciones con la participación de todos los sectores de la vida política de esa nación. México es la sede de los encuentros, quiere decir que ofrece sus buenos oficios, mientras que Noruega fungirá como mediador. Los noruegos tienen experiencia en eso, recuerden su participación en las conversaciones entre gobierno y guerrilla en Colombia. También ellos tuvieron cierto protagonismo en encuentros anteriores que se sostuvieron en Barbados entre gobierno y oposición venezolana. También los noruegos impulsaron el proceso de paz en Oriente Medio y tuvieron un gran protagonismo, jugaron un papel importante en aquellos acuerdos de paz que se firmaron entre Yasser Arafat e Isaac Rabin, acuerdos históricos. Es decir, los noruegos como mediadores han acumulado mucha experiencia y van a estar acompañando a la oposición y al gobierno venezolano en este intento por limar diferencias. El proceso se dice que va a tener unos acompañantes, es una modalidad que se ha utilizado
en muchos procesos de diálogo, por ejemplo, el que tuvo lugar entre el gobierno y la guerrilla de Colombia. Hubo países que acompañaron a las distintas partes. Aquí se está hablando de el acompañamiento, eso todavía no está muy claro, el probable acompañamiento de Rusia para el caso del gobierno de Venezuela y Francia para la oposición, pero reitero que esos son asuntos que se han barajado, pero que formalmente no se han anunciado. El gobierno va a estar representado por el señor Rodríguez, que es un veterano ya, que ha representado Jorge Rodríguez, que es hermano de Nelcy Rodríguez, que actualmente es el presidente del Parlamento, fue vicepresidente, y el hombre que ha representado a Venezuela en las distintas conversaciones que se han sostenido con la oposición política. Es un hombre que está fogueado en esos asuntos. Por parte de la oposición van a participar Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Son 4 organizaciones de la oposición que en Venezuela le llaman el G4. No está claro todavía el papel que en esas conversaciones van a desempeñar líderes políticos de la oposición, pero que pactaron con el gobierno de Maduro. Es el caso de Enrique Capriles, que fue candidato presidencial, Stalin González y Vicente Díaz. La oposición en Venezuela, recuerden, que está dividida. Hubo una parte de la oposición que negoció con el gobierno de Nicolás Maduro, y eso le ha dado cierto viso de legitimidad a todo esto que ha estado ocurriendo en Venezuela, empujado por el gobierno de Nicolás Maduro. También facilitan la cosa el hecho de que un grupo del Partido Demócrata en los Estados Unidos haya estado empujando a favor del diálogo, luego del fracaso de la política de confrontación que impulsó el gobierno de Donald Trump, que reconoció a Guaidó, que impuso sanciones, duras sanciones contra el gobierno de Venezuela, y que intentó acorralar al gobierno de Maduro, que logró, sin embargo, sortear esas dificultades y salir a camino de una forma u otra, a pesar de que el saldo de todo esto es que millones de venezolanos han abandonado su país, y además de que el país se encuentra prácticamente en ruina. Esa es una realidad, con unos niveles inflacionarios terribles. Y sin embargo, bueno, el gobierno creo que ha logrado rebasar la parte más crítica de todo este proceso. Las conversaciones comienzan el próximo viernes, ya lo dijimos, se extenderán por algún tiempo, pero será una primera etapa la que se agotará, digamos que de ambientación preparativa de las condiciones para entonces entrar en la discusión de los temas en profundidad. ¿Qué es lo que ahora mismo está en el centro o estará en el centro de las discusiones cuando ellas arranquen? Bueno, la designación de un nuevo organismo responsable de organizar las elecciones, la organización misma de unas elecciones con
supervisión internacional. Son los temas clave. Y el chavismo ha condicionado la apertura a la eliminación de las sanciones por parte de Estados Unidos y los demás países que han adoptado medidas contra el gobierno de Maduro. Recuerden que hubo ya otros intentos de diálogo. Uno se celebró en República Dominicana, otro se celebró en Barbados. Hubo antes otra conversación impulsada por el Mercosur y ahí hubo algunas personalidades, expresidentes, que tuvieron participación en ese intento de acercamiento. Y hubo también un diálogo, un proceso implementado, impulsado por el Vaticano. Aquí, bueno, pues se manejarán las cosas bajo el mismo principio que estuvo vigente durante las conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Así que vamos a esperar a ver cómo caminan las cosas. Hay gente que se muestra optimista. Vamos a ver qué ocurre en la mesa de las negociaciones. Otra pausa y volvemos. Si se reconoce la necesidad de bajarle, de buscar, de tender un puente entre gobierno y oposición en Venezuela, habría que convenir también en la conveniencia de bajarle un poco el tono a la competencia política en nuestra región. Y yo digo que eso sería conveniente en el marco de la realidad que estamos viviendo actualmente, de crisis económica profunda, con graves problemas sociales y además de eso, con una situación que todavía, me refiero a la pandemia, todavía no está claro cómo va a seguir evolucionando. Yo creo que sería conveniente porque además, fíjense el fenómeno que ahora mismo se está produciendo. En el año 2010 hubo una gran corriente migratoria de haitianos hacia el exterior. Además de República Dominicana, lógicamente, hacia algunos países, sobre todo sudamericanos, específicamente hacia Brasil y Chile. Brasil en ese momento estaba inmerso en aquellos esfuerzos por terminar las instalaciones necesarias para el Mundial de Fútbol, que se iba a celebrar, si mal no recuerdo, en el 2014. Y después entonces también las instalaciones para las Olimpiadas, para los Juegos Olímpicos del año 2016. Por tanto, había la necesidad de mano de obra. Y Brasil acogió con gusto esos flujos migratorios. Y otros flujos se produjeron hacia Chile. Hubo también una actitud positiva de Chile con respecto a esos flujos migratorios. Recuerden ustedes que incluso se buscó una forma segura de que los haitianos llegaran al territorio de Chile y incluso se llegaron a efectuar varios vuelos. Las cosas posteriormente cambiaron, fueron cambiando porque algunos haitianos no se adaptaron y el gobierno tuvo que facilitar la salida de la misma manera. Pero muchos
una gran comunidad de haitianos se estableció en esos dos países. Ahora, con la crisis del coronavirus, se está viendo un proceso inverso, un proceso diferente, el proceso contrario de abandono por parte de los migrantes de ese país, pero no para retornar a Haití, sino para establecerse en Estados Unidos o en México. Y entonces utilizan, los que salen de Chile pasan por diferentes países sudamericanos hasta llegar a Colombia, de ahí pasan a Panamá, de Panamá siguen todo el trayecto por América Central, desde Panamá se pasan a Costa Rica, de ahí siguen Nicaragua, Guatemala, México, hasta llegar a Estados Unidos, es el destino final. En Estados Unidos se ha creado una especie de represa y hay varados, ahí hay unos más de 1000 haitianos que están en espera de que Estados Unidos les dé la posibilidad de ingresar al territorio estadounidense. Ese es un problema que ahora mismo se está produciendo en el marco de un incremento también de la salida de migrantes hacia o desde algunos países centroamericanos hacia el territorio de Estados Unidos vía la frontera sur, que son flujos que han existido desde siempre, pero últimamente, en los últimos años, con una modalidad curiosa, hasta curiosa diría yo, porque son grupos, grandes grupos que emprenden colectivamente esa marcha con destino a los Estados Unidos, algo que no se veía antes. Y uno se pregunta cómo es que se produce ese fenómeno de tanta gente que al mismo tiempo deciden marchar hacia un destino determinado. Bueno, pues eso se está viendo en el caso de los haitianos establecidos, como decía, en Brasil y Chile. Y entonces parece que parte de la estrategia es hacerlo de forma colectiva para ayudarse en un tramo, un territorio muy difícil, que es ese cruce desde Colombia hasta Panamá, atravesando la selva del Darién, que es un territorio sumamente inhóspito. Algunos lo hacen vía marítima con cierta seguridad, pero hay también los que no pueden pagar esa travesía por barco, pues lo hacen por tierra, arriesgando su vida, porque allí operan grupos mafiosos que cometen crímenes, que cometen violaciones, que abusan de esos migrantes. Entonces, esa es una situación que está preocupando enormemente en Estados Unidos, porque son flujos significativos. Estamos hablando de miles de personas. Imagínese usted una situación exacerbada a nivel de toda la región que pueda desatar flujos masivos desde distintas partes de nuestro continente hacia el territorio estadounidense. Eso y muchas otras razones, muchas otras situaciones, creo que invitan a buscarle de forma colectiva la vuelta al asunto para evitar que las cosas se compliquen en nuestra región. Porque de esas complicaciones, todos podemos salir perjudicados. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes.